Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios, le damos toda la gloria a Dios en este día maravilloso que nos regala, este día, este sol tan precioso, y también que nos da la posibilidad de tener un lugar donde vivir y también de poder, por medio de estos medios que ahora tenemos a la mano, compartir su palabra. Yo le doy gloria y honra a Dios, toda la gloria por este tema que nos permite compartir, pues es un tema que puede ponerle un alto a tu vida en la manera en la que estás haciendo las cosas, o simple y sencillamente pues lo desecharás y no harás caso de lo que hablamos aquí. Hoy vamos a hablar cuál es el método infalible para poder escudriñar las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias, te invito a que la abras en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, un texto que muchos conocen, y toda la gloria es para Dios. Lo voy a estar repitiendo. Dice: en el nombre de Jesús, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y toda la gloria es para Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vivimos en la era de la tecnología, pero la tecnología no es sinónimo de infalible ni de totalidad en cuanto a las respuestas que buscan los que desean saber cuál es la verdad. De hecho, la tecnología ha sido mal usada para este propósito, pues limita demasiado el desarrollo del cerebro para quien se vuelve dependiente de ella. No es que la tecnología sea mala, sino que quien la usa muchas veces no sabe controlarla, y ésta termina desorientándolo y haciéndolo que se desvíe de la razón sin que se dé cuenta. En nuestra congregación a veces no compartimos la palabra, sino que platicamos sobre ella. Y esto es bueno porque al ser una plática, todos pueden participar y aportar algo que no sepan los demás. La historia de los primeros cristianos cuenta que cuando llegaba el día de culto, el encargado, ya fuera el pastor, el anciano, preguntaba: hermanos, ¿alguno tiene palabra del Señor? Si alguien decía que sí, se le daba la oportunidad de compartir esa palabra. Hoy en nuestras congregaciones hay mucho talento sentado en las bancas o haciendo el aseo del templo, viendo pasar el tiempo sin que se les dé la oportunidad de expresar lo que Dios les ha dado. Como resultado, ese fruto se va marchitando. Yo quiero platicar con ustedes acerca de ese talento. Hay hermanos a los que el Señor les ha regalado el don de interpretar las Escrituras, pero otros tienen que esforzarse por entenderlas. Y hoy me quiero dirigir a este grupo de hermanos que desean saber más de las Escrituras, pero que sienten que no avanzan, o no pueden hacerlo, o no saben cómo hacerlo. Primero, quiero darles unos consejos humanos, unos consejos míos particulares, para que ustedes obtengan un mayor beneficio cuando estén escudriñando las Escrituras. Después veremos cuáles son los requisitos bíblicos para poder escudriñar las Escrituras y tener una interpretación correcta de lo que leímos. Esto le servirá a quien lo quiera poner en práctica, y a quien no, pues yo solo debo echar la red y esperar a lo que Dios haga. Hoy veo con tristeza
que muchos hermanos no han entendido cuál es el proceso para poder tener ese alumbramiento en sus mentes de parte de Dios. Y eso es debido a la enorme cantidad de información que le meten a su cabeza, que solo con tener la etiqueta de cristiana creen que realmente proviene de Dios. El creer que un hombre famoso es garantía de seguridad puede acarrearnos maldición, pues así es como está escrito: maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre. Quiero contarte esto. Cerca de donde yo vivo hay un hermano que cuando lo visito, él no se congrega con nosotros. Cuando llego a su casa me pone predicaciones de pastores u otros hombres y me dice: escuche, esto sí está tremendo, este sí es un siervo de Dios. Yo entiendo la indirecta, yo nunca he dicho que soy un siervo de Dios ni que mis predicaciones sean tremendas. Bueno, cuando termina la predicación, yo le demuestro con Biblia en mano que lo que escuchó fue mentira. El hermano no lo acepta aunque lo está leyendo y comienza a agredirme, pero eso sí, me agrede con amor. Saca textos incorrectos al tema que estamos tocando o le da sus propias interpretaciones. Finalmente, él cree haber ganado una contienda que para mí nunca fue una contienda, pues nada gano con contender con algún hermano que está equivocado, pues de esa manera lo alejo más de la razón. Mejor si escucha y si atiende, Dios lo bendecirá. Ya para terminar, después de haberme ofendido, me dice que Dios lo bendiga. Es triste que muchos hermanos nos muestran amor solo mientras estemos de acuerdo con ellos, pero si cometemos el error de no estar de acuerdo con ellos o peor aún contradecirlos, entonces sacarán lo que realmente hay en su corazón y que está muy lejos de ser el amor de Cristo. A este y a otros hermanos les he dicho lo que hoy te compartiré a ti. Solo algunos lo hacen y el resultado es de Dios. En otra ocasión teníamos una plática dentro de un templo que yo estaba visitando y un hermano acercó un banquito para escuchar la plática que estábamos teniendo, pues le pareció interesante. Cuando el hermano con quien yo hablaba fue llamado para hacer algo, el otro hermano me preguntó: oiga, ¿de dónde saca todo eso? Y yo le dije: de la Biblia. Sí, ya sé, me dijo, pero ¿de dónde lo obtuvo? ¿Compró un video o un libro? Y yo le dije: no, todo está aquí en la Biblia. El hermano me dio la espalda y no me dejó explicarle que la puerta del conocimiento divino también estaba abierta para él. Para los cristianos de hoy en día es más cómodo comprar que buscar, ver videos y no orar. De eso se trata nuestra plática de hoy. Pasemos entonces a las recomendaciones humanas que yo te doy para quien las desee y quiera comenzar a escudriñar las Escrituras, o también para aquellos que ya lo están haciendo. Recordemos que debemos de hacer las cosas de Dios en orden. Yo sé que hay personas que dirán que esto que estoy hablando o que van a escuchar a continuación es para niños y que ellos ya son doctos en las Escrituras y no necesitaron de este método para entenderlos. Tienen toda la razón. Este método es solo para aquellos que se vuelven como niños delante de Dios. Comencemos. Primero, tenemos que saber que hay una diferencia entre leer, estudiar y escudriñar las Escrituras, y que ninguna de las tres puede dejar de ser importante. De hecho, leer las Escrituras fue lo que Dios usó para llevarnos al conocimiento de la verdad y guiarnos a la salvación. Entonces, leer la Biblia es ir hojeando las Escrituras para ir conociendo su contenido. Estudiar es buscar el significado de las cosas escritas. Y escudriñar es buscar el mensaje oculto en las Escrituras. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en la orilla del mar viendo lo hermoso del mar. Eso sería leer. Ya viste la hermosura del mar.
te metes al agua y comienzas a nadar un poco ya más adentro. Eso sería estudiar las Escrituras, pero todavía no puedes ver qué hay en el fondo de donde estás nadando. Te sumerges y encuentras cosas que a simple vista no se podían ver. Eso es escudriñar las Escrituras. También debemos de entender que hay una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Te voy a poner un ejemplo de lo que la Biblia no dice, pero lo enseña. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia dice que sea pecado fumar marihuana. Sin embargo, sí dice que mantengamos nuestro cuerpo santo. Así dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: en el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, al leer este texto podemos entender que la marihuana contamina mi cuerpo y por lógico mi relación con Dios. Así que aunque la Biblia no diga que es pecado fumar marihuana, yo entiendo que me daña y afecta mi relación con Dios y por lo tanto debo dejarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que la Biblia dice claramente. Dice: no matarás. Esto lo entiende cualquier persona que no es lícito quitarle la vida a otro. Eso es lo que la Biblia dice textualmente, sin necesidad de ninguna interpretación. Se puede entender fácilmente que tú no tienes derecho a quitarle la vida a otro. Ya vimos cuál es la diferencia. Una vez aclarado esto, ahora ya podemos empezar a preparar nuestro material para escudriñar las Escrituras. Mis recomendaciones son las siguientes, dependiendo de las posibilidades de cada quien. Número 1, tiempo. Lo primero que necesitamos es un tiempo fijo, uno en el que estemos seguros de que no seremos interrumpidos. No puede ser el tiempo que nos sobra, sino uno que sea dedicado especialmente para Dios, y debe de ser un tiempo considerable, no un tiempo breve, uno que sea considerable. Por ejemplo, si diario estás desocupado a las 4, bueno, pues a las 4 le voy a dedicar ese tiempo a Dios. Si diario estás desocupado a las 11 de la noche, bueno, pues de las 11 en adelante, pero que sea un tiempo fijo. Número 2, paciencia. Debemos entender que las cosas realmente valiosas en esta vida no se consiguen de la noche a la mañana, mucho más con las cosas de Dios. Esto requiere disciplina y constancia. Número 3, orden. El lugar donde estaremos escudriñando las Escrituras debe estar limpio y ordenado, pues es un momento sagrado, y el material que vamos a ocupar, en este caso nuestra Biblia, es también sagrada. Los antiguos escribas, antes de traducir un manuscrito o de copiarlo, se bañaban y se ponían ropas especiales porque sabían que era un momento solemne. Número 4, materiales. Lógicamente, el principal material será nuestra Biblia, pero de manera extra nos serán útiles otras Biblias de diferentes versiones, solo para comparar traducciones y entender palabras que no conozcamos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Las Biblias que no recomiendo yo, si alguno las quiere tener, pues adelante, es la Biblia Kadosh, el Código Real y la Biblia de los Testigos, porque las traducciones son muy malas en estas Biblias. Ahora, ¿qué material vamos a necesitar cuando ya estemos escudriñando las Escrituras? Podemos usar un diccionario bíblico, lo repito, todo es si tienes la posibilidad. Un diccionario bíblico, un atlas bíblico, porque a veces no sabemos dónde estaba Cafarnaúm, dónde estaba Galilea, dónde estaba Mesopotamia, y un atlas bíblico nos puede ayudar. Si tienes la posibilidad, algún libro que hable de las costumbres antiguas judías. También necesitaremos un diccionario hebreo-español y griego-español. Número 5, yo creo que esto sí sería indispensable,
un cuaderno para hacer apuntes, de preferencia de tamaño grande y de hojas blancas. Te voy a decir por qué. Porque cuando Dios nos está revelando su palabra, lo mejor es apuntarla, irla apuntando, pero de repente queremos hacer un diagrama, esto lo voy a relacionar con esto y esto, y es bueno hacer un dibujito de lo que Dios nos está revelando, y en hoja blanca y en un cuaderno grande cabe a la perfección. También necesitaremos unos lápices y unas plumas de colores. No sé cómo le llamen en tu país, en algunas partes le llaman bolígrafos, aquí le llamamos plumas. Son las que utilizamos para escribir. También necesitaremos unas reglas por si necesitamos hacer unas líneas en nuestros dibujos, en nuestros diagramas. Y finalmente, yo en lo particular no recomiendo el uso de comentarios bíblicos. Yo hasta la fecha no les he visto gran ayuda, además de que volvemos a lo mismo, ya no es lo que Dios te dé, sino lo que otra persona te está diciendo que es. Si ya tienes todo tu material, y lo vuelvo a repetir, aclaro que no es esencial todo este material, solo es para quien tenga la posibilidad de tenerlo a la mano, o también lo puedes consultar por internet, o quien lo tenga instalado en su computadora o en su móvil. Pero si tú no tienes para esto, no importa. Lo que sí es muy importante, te lo repito, es tu cuadernito y tu lapicito. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es conocer, ya te dije lo que yo te sugiero, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que Dios pone para que tú puedas escudriñar la palabra. Realmente nunca podremos llegar al fondo de sus escrituras, pues nuestra mente no soportaría tanta sabiduría, pero sí podemos hacer el intento para aprender lo que Dios nos quiere enseñar, así como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 2. Dice en el nombre de Jesús: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es como cuando éramos niños y nuestro padre jugaba con nosotros a esconder algo. Teníamos que buscarlo. Así Dios encubre los misterios de la Biblia, pero tú eres honrado por Dios cuando escudriñas su palabra y Él te la revela. Ahora viene lo bueno. Yo les dije que las primeras eran recomendaciones mías. Alguna es necesaria por lo que te expliqué. Pero ahora pasemos a lo que Dios dice. Número 1, motivo. Es aquí donde comienzan los problemas. Ahora verás que escudriñar las escrituras no es solo abrir la Biblia, leerla, según tú entenderla, o buscar un video en la web que confirme lo que tú dijiste, lo que tú dices, y después repetir lo que ya escuchaste y se acabó. Ya soy un erudito. No, amigo, aquí es donde todo se puede venir abajo. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que quieres escudriñar las escrituras? Se lo debes decir a Dios, pues si tu motivo no es agradable a Dios, olvídalo. Hasta aquí llegaron tus buenas intenciones. Dios no te va a revelar nada. Vamos a comprobarlo. Yo recuerdo que hace años yo quería saber más de las escrituras para contender con los católicos y los testigos, y no aprendía nada. Un día Dios me hizo entender que el motivo debería de ser otro. Le abrí mi corazón y le dije que quería aprender para poder servirle a Él y a otros. Entonces el Señor me abrió el entendimiento, así como está escrito en Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Si tú no eres capaz de abrirle el corazón a Dios y decirle cuál es tu verdadero motivo, estarás tratando de ocultar la verdad, pero Dios la sabe y no te dejará conocer su palabra a fondo. Así está escrito. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no eres humilde ante Dios, mejor no pierdas tu tiempo. El Señor no te va a revelar nada oculto. Tú lo acabas de leer.
Segundo requisito, obediencia. Vimos en nuestro texto del comienzo que nunca se debe de apartar este libro de delante de nosotros, pues debemos de aprender lo que es un compromiso y ser responsables delante de Dios para aprender continuamente. Es necesaria la obediencia, como no es lo que tú creas. A veces nuestros pensamientos son contrarios a este tipo de mandamientos. Pero fíjate lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice en el nombre de Jesús: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivos todos tus pensamientos, obedeciendo a Cristo. Tercer requisito, humildad. Este punto es muy delicado, pues cuando Dios nos comienza a revelar su palabra, de inmediato viene la tentación para que, ya sea que nos adjudiquemos nosotros la gloria del conocimiento, o para abusar de nuestro conocimiento humillando al que no sabe. Esto sucede muy fácil y el que lo niegue está mintiendo, pues pronto nos olvidamos de dónde viene nuestro conocimiento, quién fue el que nos lo regaló. Por lo tanto, la palabra nos dice en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice en el nombre de Jesús: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Le doy gracias a Dios de que me ha ayudado mucho en este punto, pues es fácil llenarse de vanagloria cuando ves que los que te contradicen son presas fáciles de derrotar en una contienda para ver quién sabe más. Pero Dios no nos da este conocimiento para avergonzar al que no sabe, sino para edificarlo. Hoy no sucede así en muchos casos. Yo he hablado con hermanos al que a veces he encontrado en la calle, o personas que comparten y vienen a visitar a la puerta de la casa, y por cualquier cosa se enojan. Son muy amigables cuando les estás diciendo que sí a lo que te están diciendo, pero si cometes el error de decirles que están equivocados, entonces habrá problemas. En una ocasión uno de ellos casi me golpea, otro se peleó con el compañero que lo acompañaba a compartir, otro me ofendió. Se les olvida lo que dice la Escritura en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 20. Dice en el nombre de Jesús: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuarto requisito, saber leer. Cuando digo saber leer, no me refiero exactamente a eso, a saber leer, sino cómo debemos de leer las Escrituras. Porque la mayoría tenemos la mala costumbre de leer de corridito, así rápido. Y así no podemos meditar ni entender lo que la Escritura nos quiere enseñar, menos captar cuál es el mensaje que Dios me quiere dar directamente a mí. Los antiguos escribas eran tan minuciosos en la lectura que aún después de copiar una línea, contaban las letras para saber si tenía el mismo número que el original. Ese es un magnífico método para leer las Escrituras. Vamos a estudiar ahora mismo un texto como ejemplo. Quiero darte un texto como ejemplo para que veas cómo es, a qué es a lo que me refiero. Vamos a usar el texto más conocido de la Biblia y verás que una vez que lo leas como te estoy mencionando, te darás cuenta que realmente no estás haciendo las cosas en orden. Vamos a leer el primer pasaje de las Escrituras y notarás cómo lo has leído tal vez decenas de veces y te saltaste la riqueza oculta de este pasaje. Y esto comprobará que si de verdad escudriñamos las Escrituras como debe de ser, pero sin la ayuda de Dios, créeme, no pasarías de la primer página jamás. Si Dios no te da entendimiento, no pasas de la primer página ni del primer versículo jamás. Vamos a leer el texto entonces. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice en el nombre de Jesús:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí. Así es como leemos, ¿cierto? Así lo leemos cuando leemos. ¿Y qué hallamos aquí? Pues nada, ¿verdad? Pues que Dios, lo único que hallamos es que Dios creó el cielo, en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué tiene de especial? No tiene nada de oculto, cualquiera lo entiende. ¿Será esto cierto? No. Es una gran mentira. Ahora veremos lo que realmente dice la Escritura y verás que si Dios no te revela algo, tu presunta sabiduría y conocimiento son exactamente iguales a los que puede tener cualquier persona que ni siquiera cree en Dios. Vamos a leerlo como te lo he sugerido. Leímos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a leerlo así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es necesario leerlo así? Porque al ir leyendo así vas a ir meditando en cada frase que vas leyendo. En cada frase que vayas leyendo la vas a ir meditando. Aquí dice, en el principio. Yo ya noté algo aquí. Si observamos con atención, notaremos que la frase dice en el principio, no al principio, sino en el principio. ¿Qué significa esto? Espero poder explicarme claramente. Si la Biblia dijera al principio creó Dios los cielos y la tierra, se entiende que cuando Dios comenzó su creación, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero como no dice al principio, sino en el principio, entonces Dios creó los cielos y la tierra, pero no al principio, sino en el principio. Te voy a poner un ejemplo. Si yo dijera, en la mesa hice la creación de una escultura, la pregunta sería, ¿qué fue primero, la mesa o la creación? Pues la mesa, porque sobre ella hice la creación. Entonces, cuando la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué fue primero, el principio o la creación? La respuesta es el principio. Pero al dar esta respuesta, forzosamente nos surge otra pregunta. ¿En el principio de qué? ¿Cuál fue ese principio? Porque antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, había un principio. Esto, mi querido hermano, que estamos haciendo ahorita, esto es escudriñar las Escrituras. Y solo Dios te puede ir guiando a través de su palabra para conocer la verdad. Aquí por medio de este versículo entenderás que hay muchas cosas que no hemos entendido por falta de compromiso con Dios. Es que es más fácil comprar libros y pasar horas en el internet que estar un buen tiempo de rodillas ante Dios esperando que sea Él el que me enseñe. Vamos a continuar con este versículo. Dice ahora del nombre de Jesús. Ahora tenemos que descubrir a qué se refiere la Escritura cuando dice en el principio y no al principio. Como ya vimos, la Biblia no nos menciona un momento en el espacio o en el tiempo, sino que nos dice que antes de la creación hubo un principio. ¿Cuál es ese principio? ¿El principio de qué? Yo no te voy a responder para que no me juzgues de una mala interpretación. Deja que Dios te hable a través de su palabra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice en el nombre de Jesús. Estas son palabras del Maestro. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí dice que Jesús es el principio. Entonces, si nosotros cambiáramos la frase de Génesis en el principio y pusiéramos en el Cristo, porque Él dijo yo soy el principio, y pusiéramos en el Cristo creó Dios los cielos y la tierra, toda nuestra interpretación cambiaría. Pero alguien dirá, eso es lo que dice Él, está jugando con los versículos. Vamos a dejar que la Biblia sea el juez. Si estoy mal, ese soy yo.
Y si la interpretación es correcta, es para gloria de Dios. Veamos si realmente Dios creó los cielos y la tierra en el Cristo. Vamos a ver si es cierto que Dios creó los cielos y la tierra en el Cristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice en el nombre de Jesús: Él, o sea Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios, hermano, no puede ser más claro. Por eso digo, ¿dónde está, oh sabio, tu sabiduría? Pues Dios le ha revelado su palabra a los que son como niños. Pero esto no acaba aquí, aún continúa más profundo. Y lo repito, toda la gloria es para Dios. Ahora sí ya comprobamos que cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por eso no decía al principio, porque no era un momento en el espacio ni en el tiempo, sino que estaba hablando de una persona, y esa persona es Cristo. Por eso dice en el principio, en el Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero también el Señor dijo: yo soy el primero y yo soy el último. Como Él no miente, entonces la primer persona que debe de aparecer en la Biblia debe de ser Él. Y la última persona que aparezca en la Biblia también debe de ser Él. Vamos a comprobarlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparentemente aquí, la primera persona que aparece en las Escrituras es Dios. Pero antes de que aparezca el nombre de nuestro santo Dios, aparece la palabra principio. Y como ya nos demostró la Escritura que ese principio es Cristo, entonces la primera persona que aparece en la Biblia es el Señor Jesús. Ahora tenemos que comprobar que Él es la última persona que aparece en la Biblia. Vamos a leer, pero antes quiero aclarar, porque siempre surgen los que no obedecen a Dios, pero lo defienden, ¿verdad? Y van a decir, este hombre está mal, está diciendo que Jesús es más grande que Dios. Nunca dije eso. Yo dije que es la primera persona. Pero para aquellos que defienden a Dios y no lo obedecen, les digo que Dios mismo nos manda a honrar al Hijo. Esto está en el libro de los Salmos. También manda que todos los ángeles lo adoren. También dice que ante Él toda rodilla se doblará. Y también el Señor Jesús dijo que Dios le había dado todo el poder. Pero también el Señor Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Así que si entre Dios y el Hijo no hay problemas, entonces tú no crees problemas donde no los hay. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 y 21. Dice en el nombre de Jesús: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí notamos que el Señor le dice a Juan, ciertamente vengo en breve. Por lo tanto, podríamos decir que sí, efectivamente el Señor es la última persona que aparece en las Escrituras. Esto sería así, pero hay un problema. Después de esto, Juan sigue hablando. Por lo tanto, Juan sería la última persona que aparece en la Biblia y toda nuestra interpretación está mal. Pero espera un momento. ¿Ya viste la última frase de Juan? Dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Ya notaste la última palabra? Es la palabra amén. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntarás tú. Pues que Jesús el Señor dijo estas palabras en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Dice en el nombre de Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Oh mi Dios, cuán grandes son tus obras y tu palabra que has revelado a los hijos de los hombres.
Grande es tu conocimiento, no lo puedo entender, mi Dios. ¿Cómo podemos creer que sabemos algo nosotros los que decimos que escudriñamos la palabra sin tener en cuenta la sabiduría de Dios? Querido hermano, la última palabra que aparece en la Biblia es amén, y el Señor dijo que Él era el amén. Si tú de verdad eres un hijo de Dios que ha experimentado el gozo de la salvación, te estarás gozando con estas palabras. Hermano, esto es escudriñar las Escrituras, pero quiero que sepas que esto no es todo, pues al compartirte esto, más textos trae el Señor a la memoria, pero escribirlos y analizarlos cada uno nos llevaría todo el día. Hace unos meses compartí en la congregación donde nos reunimos lo relacionado al tema del arrebatamiento y la venida del Señor Jesucristo. Yo les pedí a los hermanos que trajeran un cuaderno para apuntar lo que iban a ir aprendiendo y los textos. Los hermanos se sorprendieron al notar que no solo eran 4 o 5 versículos los que estaban relacionados con este tema, sino que eran cerca de 800 versículos. ¿Te imaginas, hermano, hablar de 800 versículos entrelazados unos con otros en un video de no más de 20 minutos? Es imposible. Y si lo quisiéramos hacer en un video completo, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Ahora que ya entendiste esto, debes saber cómo es que Dios te puede permitir escudriñar las Escrituras. Ahora vas a conocer cuál es el método infalible para escudriñar las Escrituras. Y no está en internet, no está en un instituto bíblico, tampoco está en el templo. Está en tus rodillas. Vamos a verlo. Esto es lo que enseña la Escritura. Este es el punto más difícil por la dureza de nuestro corazón y nuestra soberbia. Este último punto es el que derrumba todo, exactamente todo. Tú tal vez ya te confesaste con Dios, ya le abriste tu corazón para que te enseñe, ya estás dispuesto a obedecer. Qué bueno, ya entendiste que debes ser humilde, ya diste 3 pasos muy importantes, pero ahora viene el principal, ese que abrirá las puertas del conocimiento y es uno de los más conocidos de todas las Escrituras, pero también de los que menos entienden y por lógica de los que menos se obedecen. Vamos a leerlo. Ese pasaje tan precioso que se le dan muchas interpretaciones, pero no la que estamos tomando ahora. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Ya lo conoces, ¿verdad? Clama a mí, dice en el nombre de Jesús, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desgraciadamente la mayoría de los cristianos se queda con la primera parte, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué? Porque tienen un problema, necesitan trabajo, están enfermos o quieren algo y dicen, voy a clamar para que Dios me responda, pero se les olvida la otra parte, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya lo identificaste, ¿verdad? Bueno, lo que expuse al comienzo era porque era necesario que tuviéramos ese material para ir anotando lo que Dios nos da y poder recordarlo después. Pero ahora ya no es lo que yo sugiero, es la condición que Dios te pone para poderte revelar las cosas ocultas de su palabra. Vamos a meditar este precioso texto por partes, así como dijimos que era necesario leerlo. Dice, clama a mí. ¿Qué es clamar? La palabra clamar la entendemos por desgarrar el corazón, por alzar la voz a gritos si es necesario, gritando, pidiendo. Una vez alguien nos explicaba que clamar es pedir un favor inmerecido a un Dios santo. ¿Lo entendiste? Pedir un favor inmerecido a un Dios santo, a gritos, pegando tu nariz al piso, llorando, gimiendo y derramando tu corazón. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿a quién le vamos a clamar? Al Padre, ¿verdad? ¿Y por qué le vamos a clamar? Porque
lo que Él nos va a enseñar es más valioso que el oro, y lo grande cuesta. Después Él te promete que si tú haces esto, dice, yo te responderé. Aquí hay una promesa, pero esta promesa tiene un requisito. Hay que clamar: y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Grandes, ¿qué tan grandes? Más grandes que las que ves en los libros que compras, más grandes que las que ves en las conferencias cuando vas a ver a un conferencista, más grandes que las que ves cuando tu pastor te habla, más grandes que las que ves cuando compras un video. Y ocultas, escucha, ocultas cosas que ni tu pastor, ni un falso apóstol, ni un falso líder, ni tú con todo tu conocimiento que presumes, jamás las vas a poder encontrar, porque están ocultas en la mente de Dios, y nadie puede entrar a la mente de Dios y arrebatarle lo que Él tiene escondido. Y termina diciéndonos que tú no conoces. Tú no las conoces, pero la promesa es para ti que me escuchas. Mira lo que dice Isaías 54:13, en el nombre de Jesús. Dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Ahí está una promesa. Si tú eres hijo de Dios, la promesa es para ti. Él te va a enseñar, sí, como nos ha enseñado todo lo que sabemos desde que comenzamos en el caminar del Señor. Pero hay cosas que están reveladas solo para los que claman, como cuando el sacerdote que servía en el atrio del tabernáculo, esa era su labor, pero otros entraban más adentro a prender las lámparas de los candeleros y a ofrecer incienso, y solamente otro entraba hasta lo más profundo. Así es esto, hermano. Como dijimos al principio, hay algunos que solo leen. Vamos a compararlo en este ejemplo con los que están en el atrio. Otros estudian, vamos a compararlo con los que están en el lugar santo. Pero otros quieren escudriñar, que son los que entrarían al lugar santísimo, donde Dios le habla al que lo busca sin obedeciéndolo, solo obedeciéndolo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: en el nombre de Jesús: porque quiero que sepa cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar, escucha, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora que te toco este versículo, fíjate bien, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo le voy a clamar al Padre, pero todavía falta otro requisito indispensable para que el Padre me responda. Debo de clamar al Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús, porque Él dijo que si nosotros pedíamos algo en su nombre, Él lo haría. Y no solo eso, ¿verdad? Él dijo que Él enviaría su Espíritu a recordarnos todas las cosas. Por lo tanto, si yo clamo, pero no clamo en el nombre de Cristo Jesús, nunca voy a poder encontrar los tesoros que están escondidos en Cristo Jesús. Toda la gloria es para Dios. Ahora dime, tú que escuchas, ¿todavía crees que sabes mucho o que ya sabes algo como debes saberlo? Déjame decirte algo. El hombre que más sepa de la Biblia en este mundo, no creo que sepa más del 5% de su contenido. El que más sepa. ¿Cuánto sabes tú entonces? La Escritura dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ya depende de ti si obedeces o sigues igual. Yo lo único que te puedo decir es como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Ya depende de ti si deseas humillarte como Job y decirle: ¿quién es ese que oculta el consejo sin entendimiento?
Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Si no haces así, como el Señor nos manda, no como yo digo, tu interpretación es casi 100% humana, como la entendería cualquier persona. Y también es una conducta soberbia, pues no te quieres humillar ante Dios para que te enseñe, porque clamar incluye humillarse ante Dios. Por eso decía el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. Hoy, hermano querido, esa es la palabra que Dios quiere compartirte. A lo mejor has tomado la decisión de empezar a escudriñar las Escrituras, o a lo mejor ya tienes tiempo, pero estás decepcionado porque no entiendes, no avanzas, no lo sé. Pero, o a lo mejor tenías la intención de comenzar a escudriñarla, pero no sabías cómo. Hoy ya Dios te dijo cómo, ¿verdad? Tienes que buscar un momento a solas con Dios. Hay un hermano que me platicaba que él se paraba a las 4 de la mañana a escudriñar las Escrituras porque es la única hora en la que él encontraba paz. Pero le faltaba algo, humillarse. Por eso se levantaba temprano, pero no se humillaba. Él quería que con sus propios medios entender las Escrituras. Hoy la palabra nos dice que si realmente queremos que Dios platique con nosotros como un amigo al que tú le confías tus secretos, primero tengo que humillarme ante Él para que Él saque esa soberbia que hay en mi corazón, esa vana sabiduría que tengo en mi mente, que me hace creer que sé mucho o que lo sé todo o que solamente yo tengo la interpretación correcta. Si yo me humillo a Dios, Dios va a limpiar mi mente y la dejará lista para depositar en ella su sabiduría. De lo contrario, hermano, Dios no te va a revelar nada de su palabra oculta. No lo digo yo, lo acabas de leer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que si alguien quiere hacer esto, pues tome papel y lápiz y apunte los textos y que tocamos, el material, y que haga lo que Dios dijo. Pero primeramente, hermano, no me hagas caso a mí. Ponte en las manos de Dios para que Él te vaya guiando, No estoy diciendo que lo que leímos no le hagas caso, no. A mí, si a mí no me quieres hacer caso porque dices, bueno, él quiso escudriñar así, yo no, está bien, no lo hagas. Pero lo que sí no puedes evitar es lo que la palabra de Dios dice. Si tú no lo haces así, busca otra forma de pasar el tiempo, porque de otra manera estarás perdiendo el tiempo. Las puertas del conocimiento de Dios están cerradas para ti, pero para aquel que se humilla, cuando toque, Dios le abrirá. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.